Bienvenidos una vez más a Primera y Punto con sus hosts Abraham Prem y Marco Antonio Tena. Bienvenidos todos una vez más a Primera y Punto. Hoy es jueves 31 de julio y como siempre, un excelente día para platicar de fantasy y de fútbol americano. Yo soy su host Marco Antonio Tena y como siempre estoy aquí acompañado de Abraham Frem de Pro Football Focus y el día de hoy tenemos un episodio muy especial, tenemos un invitado muy especial, Ricardo Lázaro. El día de hoy vamos a platicar de la AFC del Oeste. Un saludito. Hola a todos, muy contento de estar aquí. Gracias Ricky. Antes de que pasemos a platicar de las noticias más relevantes de la semana, les queremos recordar que tenemos nuestra guía de Fantasy Fútbol en español. Últimos días, vamos a dejar este código una semana más, Fantasy 2025, top 200 jugadores, previa de todos los equipos, previa de divisiones. En verdad, si quieren llegar con toda la información a su draft, esta guía es la excelente opción. Abraham, ¿algún comentario de la guía antes de que pasemos a hablar de las noticias más relevantes? Pues ya llegamos ahora sí al inicio de la temporada Hall of Fame Game. Actualmente aquí estamos viendo partidazo. Les puedo decir que los Detroit Lions ya extrañan a Ben Johnson. No, no es cierto. Pero no, vayan a comprar la guía. Yo ya tengo un draft el lunes, así que voy a estar usando ya mis rankings. Y se viene otro update para agosto, porque pues ahorita con los training camp videos, la verdad, sí agarro de repente el hype y hay algunos jugadores que se han estado moviendo. Ahí Isaiah Likely, hay algunos lesionados. Entonces, si ha habido movimientos, no se pierdan la guía, por favor. Pues bueno, es como les comentó Abraham, estamos ahorita viendo el Hall of Fame Game. El resultado creo que es 14-7 a favor 24-7. 24-7 ahorita a favor los Chargers ya. Empezaron con todo los Chargers. Ricardo, ¿cuáles son tus primeras impresiones de este partido que sabemos que es pues como pues casi de chocolate, ¿no? Sí, claro, pero bueno, pues contento de que la NFL esté de regreso. Por ahí en el primer drive vimos a algunos de los novatos de los Chargers que seguramente tendrán un papel importante en la temporada. Omarion Hampton. Por ahí también tuvo un touchdown Keandre Lambert-Smith, que fue la quinta ronda. Difícil que pueda ser relevante en fantasy, pero bueno, también hay que conocer a todos y luego también esos flyers de última ronda en los drafts pueden pegar y hay que estar atentos. Pero por fin a la NFL de regreso. Como dice Ricardo, por fin la NFL de regreso. Yo también estoy bastante feliz. ¿Algunas impresiones te quedas tú con los Lions, que es de esos equipos que justo te llama mucho la atención en la offseason por cómo van a enfrentar la salida de los coaches, ¿no? Pues mira, mencioné lo de Ben Johnson, pero no era broma. Los Lions ahorita, no sé, o sea, yo sí creo que va a ser una temporada distinta para ellos. Aún así Las Vegas los pronostica para ser una de las mejores ofensivas. Isaac Tesla es el nombre que me suena ahorita porque se movieron en el draft para agarrarlo en la tercera ronda y vimos algo de participación en los primeros dos cuartos. Yo sé que es un crowded wide receiver room, igual con los running backs, pero pues bueno, estas ofensivas siempre quieres una pequeña parte de ellos. Las noticias más relevantes el día de hoy: Terry McLaurin, el receptor de los Commanders, le ha pedido a Washington oficialmente ser intercambiado de equipo después de esta disputa que tienen con sus contratos después del año impresionante que tuvo. En otras noticias, Isaiah Likely, el ala cerrada de los Ravens, lo reportamos el martes, se lesionó, tendrá una cirugía en el pie y estará fuera 6 semanas. Y bueno, Noah Fant, el ala cerrada, ya oficialmente se espera que vaya a firmar con los Bengals, reporta Tom Pelissero. Había sido soltado por los Seahawks el pasado 20 de julio por cuestiones financieras. Ricky, ¿cuál es la noticia que más te salta la atención en fantasy? Bueno, sin duda lo de Terry McLaurin, pero ¿cómo lo estás tomando tú desde tu punto de vista? Pues sí, aquí sin duda el jugador más relevante de esas noticias es Terry McLaurin. Por ahí hay ruido de que si lo pudieran tradear o no. Yo en lo personal creo que sería muy tonto de los Commanders dejarlo ir y no creo que vaya a pasar porque, pues digo, fuera de él, realmente que las armas que tiene Jayden Daniels no son muchas. Entonces ya veremos, pero la verdad es que no creo que vaya a salir del equipo. Y por ahí de Likely, pues dicen que va a estar listo para la primera semana. También hay que estarlo monitoreando, pero bueno. Rápido así de Noah Fant. Me gusta todavía el jugador. Creo que está un poco crowded ahí el tight end room en el equipo. Y pues claro, además con dos jugadores como Jamar Chase y T. Higgins,
pues difícil que pueda tener muchos targets para ser relevantes, pero bueno, también pues otra arma más para Joe Burrow ahí. En todo caso, creo que a él le va a beneficiar bastante. Abraham, ¿tú cómo estás tomando la noticia de Terry McLaurin, que sin duda nos agarró un poco de sorpresa a todos esta tarde? Pues mira, viene saliendo de su mejor año y entiendo por qué está pidiendo esas cantidades. Tuvo muchos touchdowns, ayudó a su equipo a llegar a la final de conferencia. Pero estoy igual que Ricky, la verdad, me sorprendería mucho no ver a Terry McLaurin empezando con los Commanders. Hay algunos equipos que se me vienen a la mente, tal vez los Patriotas tienen cap room y necesidad en la posición, pero aún así, o sea, Washington acaba de hacer muchos movimientos este año, especialmente en la defensa, mejorar su línea, como saben que tocaron la puerta del Super Bowl, saben que pueden volverlo a hacer, especialmente con Jaden Daniels. Se me haría muy tonto que Terry McLaurin no regresara a los Commanders porque creo que sería una pieza importante para llegar ahí y también para Fantasy. Creo que le podría afectar hasta un poquito a Jaden Daniels porque no hay otras armas ahí, a pesar de que puede correr el balón. Zach Ertz ya tiene 35, va a cumplir 36, ya no sé, pero es mortal Zach Ertz. No creo que dure todo este tiempo. Y rápido en Isaiah Likely, pues no es bueno empezar el camp así, pero sí ha subido un poquito Mark Andrews en mis rankings solo por el hecho que tal vez no está al 100% ese Likely para empezar y tal vez aproveche un poco Mark Andrews de la rotación en tight end de eso. Muy bien, pues antes de que pasemos a platicar de cada equipo concretamente, ¿por qué no platicamos un poco de nuestras percepciones de la división en general? Yo creo que es la más fuerte ahí peleándose con la AFC del Norte, obviamente, pero bueno, es una división que siempre está competida, pero pues ya campeonatos seguidos para Kansas City desde que me acuerdo, desde que tienen a Patrick Mahomes, y ha sido un dominio total de esta división pues en los últimos años con esta dinastía de tanto Andy Reid con Patrick Mahomes. ¿Cómo es tu perspectiva, Ricky, vivirlo como fan de Chargers, lo que se está viviendo en esta división? Igual tú, Abraham, platícanos ahorita que termine, Ricky. Sí, pues como comentas, sin duda, pues han sido muchos años de los Chiefs de ganar la división. Y yo en lo personal, pues los sigo viendo muy fuertes para este año, incluso con bastantes mejorías en grupos importantes. Por ahí Rashee Rice va a estar de regreso, está sano. Lo más chistoso de todo es que cuando yo le empecé a los Chargers y fui a mi primer partido, habían ganado la división 4 años seguidos. Desde ese momento no han vuelto a ganar la división ni una sola vez. De ahí los Chiefs ganaron la división muchas veces con Alex Smith, después los Broncos con Peyton Manning. Y pues ya otra vez, digamos, estamos en la dinastía de los Chiefs. Pues realmente sí, una muy buena división. Probablemente en la AFC la mejor junto con la AFC North. Muy buenos quarterbacks. Y pues también ahora con la llegada de Geno Smith a los Raiders, realmente sí muy buenos quarterbacks. Creo que las defensivas también son muy interesantes, en especial las defensivas de los Chiefs y de los Broncos, pero pues sí, también muchos jugadores relevantes para Fantasy, que por eso estamos aquí, y pues ya entraremos ahí al detalle. Abraham, platícanos un poco para ti cómo es vivir dentro de la división como fanático de los Raiders, lo que ha sido los Chiefs en los últimos años. No ha sido muy bonito, honestamente. Hemos pasado, porque los Raiders se pelean con ellos mismos y ya de repente que empiezan a tener algo eh, empiezan a armar algo de equipo. Los Chiefs encuentran a Patrick Mahomes después de Alex Smith. Andy Reid es uno de los mejores coaches. Luego llega Sean Payton, que también ha sido uno de los mejores head coaches. Y ahora llega Jim Harbaugh después de haber ganado el campeonato con Michigan. No ha sido fácil ser aficionado a los Raiders en esta división, sin duda, pero está empezando a abrirse un poquito la luz. Brock Bowers, pick número 6, Ashton Jeanty. Pete Carroll es un head coach con buen historial. Chip Kelly sabe mandar jugadas. Entonces, tal vez este es un año diferente, pero pues sí, los Chiefs sí, se siguen viendo los más fuertes para mí en esta división ahorita. Quisiera compartirles un dato de la división y ahorita que mencionaba Abraham de Jim Harbaugh y los head coaches. Con Andy Reid, Sean Payton, Pete Carroll y Jim Harbaugh es la división con los head coaches más ganadores en la historia de la NFL, 668 victorias, la más ganadora y de hecho creo que la siguiente en la lista está como 150 victorias atrás, o sea, está realmente, sí está lleno de unos coaches que son las leyendas de la NFL, la verdad. Incluso de Pete Carroll leía que nunca ha tenido una temporada con menos de 7 victorias, entonces eso también ahí para los aficionados de los Raiders puede ser una buena noticia, pero pues también
hay mucha competencia, entonces pues ahí ya lo veremos. Pues vámonos a platicar de los Broncos, liderados por Sean Payton. El año pasado quedaron 10-7, 25 puntos por partido en el 2024, bastante alto, el número 10 en la NFL. Este año Las Vegas les está dando 9.5 victorias. Abraham, ¿cuál es tu perspectiva para pues una ofensiva que tal vez pueda empezar a desacelerarse o que encuentren como las movidas, las jugadas que Bo Nix estaba incorporando? Sabemos que el segundo año puede ser mucho más difícil para los novatos, ¿no? Siento que Bo Nix, o bueno, por lo menos en mi manera de verlo, fue uno de los quarterbacks que más me sorprendió, y especialmente al inicio. O sea, al inicio parecía que no podía completar un solo pase. Sus juegos eran nada más corriendo tantito el balón, era muy como de colegial, no había una idea. Y después Sean Payton hizo su magia, hizo su trabajo. Bo Nix se vio como uno de los mejores quarterbacks, no solo en fantasy, pero en la liga jugó bastante bien. Hizo relevantes a jugadores como Courtland Sutton y todo eso con una ofensiva liderada por Javonte Williams, Audrey Estime, Jaleel McLaughlin. O sea, nadie de nadie, no corría nada, no podía, no había absolutamente juego terrestre, y creo que Bo Nix demostró poder ser bastante competente. Terminó con 29 touchdowns por pase, pero lo que más me gustó, lo que más me atrajo a mí, 430 yardas por tierra, liderado con 4 touchdowns, igual por la vía terrestre. Es un dual threat quarterback discretamente. Creo que mucho de eso lo empezó a hacer con scrambles porque no encontraba sus lecturas, le costaba trabajo lanzar el balón. Después se asentó, pero Bo Nix era esos jugadores que de repente te ganaba semanas y era un quarterback que encontraste en waivers. Sí creo que hay algo de regression negativo. No sé si tipo CJ Stroud, ese salto hacia atrás que vimos, pero si hubiera una apuesta en quarterbacks entrando a su segundo año, con Caleb Williams, Jaden Daniels, Bo Nix, creo que Bo Nix sería uno de los candidatos para tomar un pequeño paso atrás. La ofensiva de Denver no mejoró tanto. Sí trajo a Evan Ingram, draftearon a Pat Bryant, pero aún así, fuera de Courtland Sutton, creo que no hay muchas armas. Si RJ Harvey hace bien su trabajo, sabemos lo que es la posición de running back para Sean Payton, especialmente en las recepciones. Lo vimos con muchos años con Alvin Kamara en los Santos. Y sí creo que hay mucho potencial todavía en esta ofensiva. RG Harvey me gusta mucho porque con la llegada de J.K. Dobbins ha caído un poquito en una ronda o dos en los drafts, y creo que todavía hay algo de valor ahí. Gastaron el pick 60, hubo una buena inversión. Sí creo que fue más J.K. Dobbins traer porque tenías a Audrey Estime detrás corriendo el balón, necesitabas a alguien. Y Evan Ingram en PPR tuvo su mejor año hace 2 temporadas, 114 recepciones con los Jacksonville Jaguars. El año pasado estuvo lesionado, los Jaguars fueron un desastre, terminó Mac Jones lanzándole 80% de sus pases a Brian Thomas Jr. Sí creo que hay oportunidad para Evan Ingram, te cae tarde en los drafts, pero es de esos tight ends que me gustaría emparejarlo con alguien más, tal vez con alguno de los rookies como Tyler Warren, Colston Loveland, o perdón por mencionarlo, pero tal vez un Kyle Pitts que está teniendo hype en training camp. Ricky, ¿algún comentario que quieras decir antes de que pasemos a los Kansas City Chiefs? Sí, de acuerdo con Abraham sobre el punto de la regresión. A ver, leía que la línea ofensiva de los Broncos es de las mejores de la liga, en especial contra el pase. Pero eso es un muy buen dato y yo creo que por ahí sí puede haber algo de regresión. El año pasado fue la combinación de 5 titulares que más snaps jugó. O sea, casi no tuvieron nada de lesiones el año pasado y eso realmente no es muy común en la NFL. Entonces, por ahí creo que podría haber algo de regresión. Sí es cierto que no tuvieron juego terrestre, hicieron el pick de RJ Harvey, que me gusta mucho. Trajeron a J.K. Dobbins, que tuvo un año increíble el año pasado, también se lastimó, ha batallado con lesiones, pero pues tuvo 4.6 yardas por acarreo. O sea, también me parece un jugador interesante para fantasy por la ronda en la que se está yendo. Por ahí checaba que creo que tiene un ADP de running back 43. Realmente, pues si se queda con la chamba y lo tomaste en la ronda 9-10, pues puede ser un muy buen pick. Entonces, pues creo que por ahí también puede ser. Creo que para fantasy, pues Bo Nix tiene esa parte del rushing upside. Entonces, por lo menos creo que te va a dar un buen piso. Ya veremos qué tan lejos te puede llevar. Vamos ahora a platicar de los Kansas City Chiefs. El año pasado, milagrosamente llegaron a 15-2. ¿Quién sabe cómo? Porque cada partido, en la última jugada se definía 22.6 puntos por partido. En el 2024, el número 15, como algo que siempre comentábamos en el podcast el año pasado, es que las estadísticas de Kansas City eran middle of the pack, y esto se ve aquí otra vez una realidad.
Este año Las Vegas les está dando un 11.5 victorias. Ricky, ¿cómo estás viendo a los Kansas City Chiefs? Se está hablando de un posible mini renacimiento de Travis Kelce. Rashee Rice tiene algunos problemas legales. ¿Cómo estás enfrentando toda esta situación de los Chiefs en Fantasy? A ver, sin duda el año pasado los Chiefs, creo que sí fue estadísticamente algo muy atípico. Estuvieron 12-0 en juegos de menos de una posición. Eso realmente no veo que se pueda repetir y no creo que puedan repetir el mismo récord que tuvieron el año pasado. Sin embargo, yo soy muy optimista y me duele, vaya, que pueden ser un mejor equipo incluso que el año pasado. Por ahí yo creo que el regreso de Rashee Rice les va a beneficiar muchísimo. Es cierto que tiene ahí el problema de la suspensión, que sí parece que va a ser este año, ya es algo casi inminente. Por ahí estiman entre 3 a 6 juegos, ya veremos, pero bueno, si puede jugar mínimo 3, si puede jugar la mayoría de la temporada, yo creo que le va a beneficiar mucho a los Chiefs. Y además, parece que la línea ofensiva está reforzada. Draftearon a un tackle izquierdo en la primera ronda. La nueva gran cosa. Ya es la gran cosa, sí. Y de hecho, ese cuate, el George Simmons, antes de que empezara la temporada de colegial el año pasado, parecía que iba a ser top 10 pick, pero se lastimó la rodilla muy al principio y pues bueno, eso naturalmente hizo que cayera en el draft. Ya regresó, está practicando, parece que está jugando increíble. Vamos a ver qué tal, cómo se ven. Vamos a ver cómo se ve en la temporada, pero pues sí, caray. Siempre parece que siempre le pasa algo así a los Chiefs, que les llega un jugador en el draft que alguien no tomó y corren con suerte, pero bueno, vamos a ver cómo se ve en la realidad. Entonces, pues desde ese punto de vista, creo que los Chiefs pueden ser un poco mejores que el año pasado, sobre todo en ofensiva. Creo que hay unos valores interesantes ahí que pueden encontrar. Rashee Rice me gusta, hay que ver en qué ronda se termina yendo una vez que se defina el tema de la suspensión. Hay otros flyers interesantes como el Jalen Royals, que lo agarraron en la quinta ronda del draft este año. Está también Hollywood Brown y está Worthy, que pues cerró muy bien el año pasado. Ha habido noticias positivas del training camp de su parte, entonces pues también es otro jugador interesante. Y pues bueno, el backfield me gusta, lo que pasa es que hay muchos jugadores. A mí en lo personal no me gusta la ronda donde se está yendo Pacheco. Creo que con la cantidad de competencia que hay puede ser difícil que te dé un buen retorno, pero pues a lo mejor y si drafteas a Kareem Hunt en uno de esos rounds al final de los drafts o a Brashard Smith, que parece que va a tener el rol de receiving back o de scat back, pues puede haber buen valor ahí. Entonces, pues yo creo que hay algunos jugadores relevantes para Fantasy. Patrick Mahomes ha decepcionado los últimos 2 años en Fantasy. Vamos a ver si con estas mejorías en la línea ofensiva y con un poco más de armas puede ser mejor, pero sí, como que pasó de ser ese QB1, QB2 que se iba hace 2 o 3 años en los drafts a ya estar como fuera de ese Tier 1, tal vez Tier 2. Ahora, antes de que pasemos al siguiente equipo, ¿algún comentario que tengas sobre cómo estás enfrentando el tema de Rashee Rice? Hace unos episodios ya habías dicho que lo estabas agarrando igual, pero creo que el panorama sin duda ya cambió, ¿no? Sí, ahorita ya con la suspensión, como mencionaron, casi inminente este año. Si fuera algo de 3 partidos, aún así creo que no bajaría tanto para mí, porque creo que le da todavía 3 semanas más para regresar. Recordar que terminó su temporada el año pasado con una fuerte lesión, que justo Patrick Mahomes le da ahí como un cabezazo regresando de una intercepción. Contra los Chargers, sí, cierto. Ahí parecía que mi temporada se acababa porque yo tenía a Rashee Rice como en 6 ligas y estaba súper contento porque cayó en el año pasado por la suspensión que parecía que llegaba el año pasado. Eh, si llega a haber una suspensión grande, como de 8 a 10 juegos, que espero no sea así, ahí sí es donde ya creo que cae bastante Rashee Rice, pero mientras se siga manteniendo entre 3, tal vez 6 juegos, mientras lo sigas teniendo en forma para los fantasy playoffs, creo que con eso tienes el buen pick, pero ¿qué tanto va a seguir siendo su rol al del año pasado? Ya que tienes Hollywood Brown, no empezó a jugar como hasta la semana 10 del año pasado, Xavier Worthy era novato, entonces tal vez cambie un poquito Travis Kelce, se habla de que ha bajado más de peso, tal vez, no estoy diciendo que regrese a esa era dominante, pero tal vez sí regrese a ser, ¿no?, un poquito de más nombre que a lo que fue el año pasado.
pero todo depende también de si la defensa de Steve Spagnuolo baja un poquito, porque eso era el problema. O sea, los Chiefs no tenían que anotar, no tenían que lanzar como antes Mahomes tenía que lanzar, nada más tenía que manejar bien el partido. Entonces, tal vez esa defensa permite un poco de más puntos y eso hace que Andy Reid y Patrick Mahomes tengan que lanzar un poco más y ayude en fantasy a todos estos jugadores. Sin duda, yo creo que Travis Kelce pues está como perfilado para tal vez tener buena temporada Se está yendo como en la ronda 7. porque se convierte en una de las opciones para recibir en Kansas City con la lesión, con la suspensión de Rashee Rice. O sea, tal vez se vuelve inminente que se vuelva protagonista otra vez, pero sí no creo que llegue a los niveles que pues conocíamos hace unos años. Vamos a platicar ahora de Las Vegas Raiders. Una disculpa a los que están viendo el video, no pueden ver las victorias proyectadas. Las Vegas le está dando 7.5 a los Raiders. El año pasado quedaron 4-13, el último de la división, 18.2 puntos por partido, el lugar número 29 de la NFL. Abraham, es momento de que brilles, la creme de la creme. Por favor, dinos todo el análisis de cómo vienen los Raiders este año. Todo empezó cuando trajimos a Josh McDaniel, pero todo se vino abajo, ¿no? Desde antes, bueno, desde antes, sí, y después John Gruden empezó como a agarrar la onda y luego vinieron todos estos correos de ESPN y demás y pues tuvo que partir, pero a él le habían pagado 10 años, $100 millones, estuvo un año y cacho. Los Raiders, el año pasado terrible, terrible. Gardner Minshew, Aiden O'Connell, Desmond Ridder terminó por empezar partidos con los Raiders. Antonio Pierce consiguió el head coaching job por cerrar muy bien. El año que saquearon a Josh McDaniels, Antonio Pierce se me hacía muy bueno defensivamente, pero no tenía ninguna creatividad ofensiva. Y el año pasado, pues tampoco hubiera ayudado mucho con cómo estaba el equipo, pero Brock Bowers, ese es el nombre que quería dar. O sea, a mí me cayó el año pasado en una segunda ronda en un Dynasty. Y pues lo entiendo, ¿no? Nadie quería agarrar a alguien que llegó a los Raiders, les lanza a Gardner Minshew, pero hay veces donde tienes que pensar en, a ver, este equipo lo agarró en el pick número 12, 13, saliendo de Georgia sabíamos el poder que tenía Brock Bowers. A veces hay que ir con el talento un poquito y no tanto con la situación. Yo agarré a Traylon Burks hace no sé cuántos años sobre Chris Olave, Garrett Wilson, porque llegó a los Titans y se había ido AJ Brown y la situación era increíble. No apuesten por eso. Que era el heredero, ¿no? Era el comp, ¿no? Llegó el nuevo AJ Brown y ahorita ya vieron Traylon Burks, ya lo sacaron, ¿no? Ya está waived por los Titans. Llegó Geno Smith, llegó Pete Carroll, lo mencionaste, uno de los grupos de división con head coaches más ganadoras. Pete Carroll hizo un excelente trabajo con los Seahawks. Creo que esto necesitaba los Raiders, alguien con un poquito de más equilibrio en el locker room, que supiera de ganar, que supiera de construir una franquicia. Y eso es lo que consiguieron con Pete Carroll. También trajeron a John Spytek como general manager, que hizo un muy buen trabajo con los Bucaneros. Está Tom Brady, dizque ahí echando su manita. Entonces, pues ahí vamos apuntando. Chip Kelly viene de una muy buena temporada con Ohio State en colegial. Entonces, sí creo que hay muy buenos puntos aquí. Ashton Jeanty, excelente temporada con Boise State. El único miedo que yo tengo con Jeanty en Fantasy este año es todo el trabajo que recibió el año pasado en colegial. 374 acarreos, 43 recepciones, eso fue en el 2023, pero 374 acarreos, 2.600 yardas, 29 touchdowns por la vía terrestre. O sea, sí quieres a alguien que haya manejado este workload, pero es muchísimo workload o sea, yo entiendo, es rookie, es novato, pero está entrando en una situación donde probablemente vaya a tener que recibir el mismo volumen, porque tienes a Raheem Mostert de ahí que tampoco te va a hacer mucho el trabajo, ¿no? Claro. Pero Ashton Jeanty ahorita actualmente se está yendo en ese 1-2 turn, como al final de la primera ronda, inicio de la segunda. Yo confío en el talento, confío en la oportunidad, pero me dan flashbacks de Marvin Harrison Jr. el año pasado. Diferente posición, diferente oportunidad, pero sí creo que yo prefiero agarrar a Devon Achane que a Ashton Jeanty, y eso es, también siento que Brock Bowers está yendo un poquito temprano. Para los Raiders, el año pasado fueron el cuarto equipo con más intentos de pase. Dudo mucho que se metan al top 10 este año con Ashton Jeanty. Eso, yo entiendo, va a haber mejores pases porque es Gardner Minshew, Aiden O'Connell, ahora es Geno Smith que lo hace mejor, pero también sí creo que Jack Bech, que
había estado teniendo negatividad, pero al parecer ahorita ya un poquito más reportes positivos. Fue un buen prospecto que jugó en LSU, salió de TCU, tuvo un muy buen año el último año. Creo que hay buenas oportunidades para los Raiders en Fantasy, mucho mejor que lo que vimos el año pasado. Pero ve, el año pasado estábamos drafteando a Breece Hall y Garrett Wilson en que los primeros 10, 12 picks de Fantasy Draft. Estamos drafteando a Ashton Jeanty y Brock Bowers en los primeros 15, 16. Alguien va a salir un poquito decepcionado. Esa es mi situación. Entonces, yo me estoy alejando de los dos por el precio, pero cuando caen en buen valor, los tomo sin ninguna duda. Y Jacoby Myers creo que es un muy buen wide receiver 4. 1000 yardas, 4 touchdowns el año pasado. Sí, pero o sea, creo que es un buen wide receiver para pensar en tu flex. Antes de que cambiemos de equipo, Ricky, ¿algún comentario de los Raiders que quisieras mencionar? Sí, a ver, yo también creo que no hay manera que los Raiders otra vez estén top 5 en intentos de pase. Y por eso mismo, yo no sé si incluso alguno de los pass catchers, también Brock Bowers, te puedan regresar valor por donde se están yendo ahorita. Digo, Jacoby Myers se va, creo que estaba como de wide receiver 40, por ahí un poco. Puede ser más probable que te dé valor. Sobre todo ha sido muy consistente las últimas 2 temporadas. Creo que te puede dar muy buen piso. Y de flex me parece interesante. Por ahí de late flyers, pues está Jack Beck, está Dante Thornton. Por ahí también decían que Trey Tucker está jugando en 2 receiver sets. Quién sabe si eso pueda seguir así en lo que queda de training camp. Pero bueno, nomás para conocer un poquito los nombres. Pero sí, yo también diría que por donde está yendo hoy en día Brock Bowers y Jeanty, sí me parece muy, 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 muy arriesgado. Por lo menos de Jeanty, comparándolo el año pasado con Marvin Harrison, creo que sí te va a dar un piso mucho más sólido por el volumen, que eso sin duda hay potencial de mucho volumen de pase, le van a dar muchos carries. Marvin Harrison, más allá de que no haya tenido un gran año, creo que mucho tiene que ver con el tipo de quarterback que es Kyler Murray y que pues sí no tuvo los targets que hubiéramos querido. Pero ya de ahí, de decir voy a tomar a Jeanty al final de la primera ronda, pues sí creo que hay otros jugadores con mucho más potencial. Yo también me quedaría con el Shane antes, que juega en una ofensiva muy high-powered, con un muy buen head coach. Bueno, al menos ofensivamente, con muy buen play caller, y que sí tiene mucho potencial, ya lo hemos visto. Entonces, creo que ahí lo único importante de Shane, por ejemplo, es que Tua esté sano, pero pues sí, sin duda ahí creo que es importante considerar el costo de estos 2 jugadores. Vamos ahora para terminar el análisis de la división con los Chargers. El año pasado terminaron 11-6, tercer lugar de la división, 23.6 puntos por partido, ranking número 11, bastante alto del NFL este año en Las Vegas. Les está dando 8.5 victorias. Perdón, una disculpa, 9.5 lo puse ahí mal. No, porque pues entonces bastante alto entonces. ¿Cómo ves a los Chargers que se armaron este año? Buenos picks ahí en el draft, buenos jugadores para la ofensiva, pero pues Justin Herbert podrá salir ahí como de ese, digo, no juega mal, pero como que no termina de solidificarse como uno de los pasadores élite de la liga, ¿no? Sí, yo creo que en este caso un poquito similar a lo que decía de los Chiefs. Creo que el año pasado tuvieron 11 victorias. Veo un poco difícil que puedan repetir. Sin embargo, sí creo que van a ser un mejor equipo que el año pasado. Justo como dices, Las Vegas les está dando 9 victorias. Hicieron un draft muy centrado alrededor de mejorarle las armas a Justin Herbert. Firmaron a Mekhi Becton de guard, que viene de ganar el Super Bowl con los Eagles. O sea, las inversiones que hizo el equipo, tanto en el draft como en free agency, tuvo que ver con mejorar a Herbert un poquito y que esté en una situación un poquito más sólida. Sí quiero recordar que el año pasado, las primeras 8 semanas, estuvo muy tocado. Empezó la temporada con plantar fasciitis y luego tuvo ankle sprain, se lo volvió a lastimar y ya fue como hasta el final de la temporada que empezó a jugar bastante bien. Claramente, y para mí, probablemente haya sido la mejor temporada de su carrera o la segunda mejor después de la que tuvo 36 touchdowns. Digo, aquí en este caso las estadísticas fueron un poquito menos apantallantes. Lo que pasa es que todo el mundo se queda con el sabor de boca de la victoria, la derrota en playoffs, que tuvo 4 intercepciones, probablemente el peor partido de su carrera. Entonces, pues sí, claro que
para consolidarse como uno de los mejores 5 quarterbacks de la liga, creo que lo tiene que demostrar pues en el big stage, sobre todo en playoffs. Por ejemplo, el año pasado, pues también solo le ganaron a un equipo de playoffs, que fueron los Broncos, y fue 2 veces. Entonces también creo que este año es un año donde Herbert tiene que demostrar. Personalmente, para Fantasy, creo que hay algo de valor, porque también tiene esa parte del rushing upside. Tiene ahí sus rushing attempts. Sabemos que a Greg Roman le gusta esta parte de RPO, usar un poquito las piernas de su quarterback. Entonces creo que puede dar algo, pero sí es verdad que no es una ofensiva que depende mucho del pase. Toda la filosofía de Jim Harbaugh y Greg Roman depende mucho de la corrida, ser un equipo que tiene el balón y tiene drives largos. Entonces, por ahí ya veremos. Increíble lo que fue el Matt McConkey el año pasado. La verdad, todos aquellos que se los llevaron en sus rookie drafts, qué envidia me dan, la verdad, porque, híjole. Creo que este año puede ser bueno. También ser el wide receiver one de Justin Herbert en un año bueno, tiene mucho potencial. Por ahí, en cuanto a Hampton, pues está interesante pues ver hasta dónde puede llegar y qué tanto volumen puede tener, porque no olvidemos que está Najee Harris, pero tiene la lesión del ojo y no, pues sigue sin haber mucha claridad de cuándo pueda regresar. Entonces, si Hampton puede ser el uno desde el principio y realmente tener un muy buen volumen, yo creo que la gente que se lo lleve en el draft va a estar muy contento. En serio, no, pues, hijo, a lo mejor y ahí se me hace un poco muy rico, pero no sé, hasta dónde lo empiezan a encontrar en sus drafts. Creo que por ahí de la 4ª ronda finales, creo que podría ser una buena opción. De ahí en más, pues los Chargers draftearon a Trey Harris en la 2ª ronda, draftearon a Keandre Lambert-Smith, como ya lo platicamos, en la 5ª ronda, y también a un tight end, Ordonde Gadsden, que por ahí ha tenido mucho trabajo en las prácticas ahorita en el training camp. Vamos a ver qué tanto puede conseguir de snaps en su primer año, pero pues también 3 late rounders que pueden considerar ahí en sus drafts como otras opciones para Justin Herbert. Sin duda alguna. Abraham, ¿algún comentario por tu parte antes de que pues demos nuestras elecciones para ganadores de la división este año? Pues solo quería comentar, Justin Herbert a mí se me hace un excelente quarterback en vida real, pero en fantasy sí ha caído mucho. Esos primeros 2 años que tuvo fueron, creo que ese fue el problema, bueno, no el problema, pero nos acostumbró, dijimos, wow, o sea, sus primeros 2 años arriba de 20 fantasy points per game, colándose al top 10 en la posición, y ahorita sí ha sido complicado, no tanto por el talento, sino por las cosas que han pasado alrededor de él. Se lesionó antes de Jim Harbaugh, la verdad, el coaching staff como que no tenía mucha dirección, y ahorita justo creo que está en un buen sistema donde Greg Roman utiliza mucho el play action, creo que se puede soltar más. Vimos el cierre el año pasado, lo que puede aportarle Matt McConkey también, porque recordar cuando estaba Keenan Allen en sus años, Mike Williams antes de todas sus lesiones y luego irse, regresar, retirarse, etcétera, también era bueno con Justin Herbert, ha tenido sus momentos. Entonces, este es un equipo interesante, los Chargers para Fantasy. Me gusta mucho Matt McConkey y me gusta muchísimo Marion Hampton, porque yo lo seguí un poquito en colegial, no mucho, pero yo escuché analistas que decían que era mejor que Ashton Jeanty en ciertas métricas, etcétera. Entonces, nada más, hay un ojito. Creo que hay un muy buen talento, hay una muy buena oportunidad con una ofensiva que sabemos que va a correr mucho el balón. Y por más que Najee Harris sea bueno y sea estable, creo que Marion Hampton tiene ese siguiente nivel que pues, lo va a separar de Najee Harris ya una vez, tal vez en la semana 10, semana 8, 10, pero creo que podría ser como un tipo Bucky Irving, donde ya no voltea hacia atrás y Najee Harris se queda como un Rashad White, donde es viable, pero claramente hay un jugador más talentoso en el campo, hay que darle el balón. Pues bueno, muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Es todo el tiempo que tenemos para platicar de los equipos. Antes de que nos vayamos, vamos a contestar una de las preguntas del chat. Sí, algunos por ahí. Me gustaría saber la opinión de Abraham sobre Keon Coleman, José Eduardo Martínez Torres. Te invitamos a escuchar el episodio del martes, Lalo. Por favor, conéctate el martes. El próximo martes vamos a hablar de la AFC East. Va a venir un amigo invitado, el huevo, aficionado de los Patriotas, pero sin duda vamos a tocar en los Bills y en las armas de Josh Allen, incluyendo a Keon Coleman, que pues sí podríamos esperar un pequeño breakout, pero también es un crowded room.
Joe Brady le gusta mucho correr el balón, tienen a muchos jugadores buenos como James Cook, el jugador de segundo año, ya se me olvidó su nombre, una disculpa, Ray Davis. Entonces, creo que ahí puede haber problemas, pero Keon Coleman pues fue una primera ronda, ¿no? Del año pasado, una primera ronda final. Entonces, todavía hay oportunidad para que esa inversión pegue. Pues bueno, antes de que nos vayamos, vamos con los ganadores de la división. Sí, Mariana, muchas gracias Mariana por el comentario. Bo Nix fue clave en los campeonatos del año pasado. Yo voy a ir con los Chiefs para ganar la AFC del Oeste. Esteban, Alexis, ¿se quieren venir a decir sus ganadores de la división? Mientras tanto, Ricky nos dice. Tristemente, y por no sé cuántas veces en consecutiva, pero yo también voy Chiefs. Creo que el equipo mejoró. Creo que la ofensiva va a ser mejor. Mucha experiencia con Andy Reid y con Steve Spagnuolo, entonces me voy con Chiefs. Bueno, yo creo que ya es momento de un cambio en la división. Y pues los Broncos para mí son el que probablemente sea el mejor equipo de la división. La temporada pasada, pues los Chiefs pues perdieron el Super Bowl, no hicieron tan bien. Entonces yo creo que se van a venir para abajo y los Broncos son para arriba. Yo creo que los Chiefs van a ganar y no va a ser una competencia cercana. A ver, para terminar, Abraham, vámonos con tu ganador de la división para este año. Las Vegas Raiders con mucha confianza. Saludos a Pete Carroll. Una vez más para Primera y Punto, yo soy Marco Antonio Tena, muchas gracias a Ricky, a Esteban, a Alexis que se conectaron. Estoy aquí con Abraham Frem de Pro Football Focus. Nos vemos el martes para hablar de Keon Coleman, AFC East, y seguimos conectados en redes. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos.